Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la mano de BT Markets, el impacto de las noticias económicas en el trading. Bueno, tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente Eduardo Ramos, analista de mercados para BT Markets, un gran amigo ya de la casa, gente con mucha experiencia en estos temas de trading. Y bueno, vamos a iniciar este webinar. Si tienen dudas o inquietudes, pónganlas en la caja de los comentarios y al final de la presentación, Eduardo nos hará favor de responder a todas sus inquietudes. Lalo, bienvenido. Muchas gracias, Humberto, por la calurosa bienvenida. Como siempre, es un gusto platicar contigo y estar aquí con todos ustedes para compartir un poquito de lo mucho que hay que saber de mercados financieros. Entonces, encantado de estar acá. Muy bien, pues los dejo en buenas manos. Muy bien. Pues, antes que nada, buenas tardes a todos, para lo que es Colombia, Chile, por ahí Argentina, ya muy buenas noches. Vamos a dar comienzo el día de hoy a esta sesión. Y bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es, como dice el título, el impacto de las noticias económicas en el trading. Sin embargo, también hay un subtítulo que aparecía en el formulario de registro que decía o que dice cómo anticipar y reaccionar a los eventos del mercado. Entonces, mi nombre es Eduardo Ramos, como ya me presentó el buen Humberto, para los que ya me conocen, y para los que no, bueno, aquí está mi contacto, mi correo y mi WhatsApp, en caso de que al final tengas alguna duda, quieres abrir una cuenta o tengas cualquier requerimiento acerca de los mercados, estoy a tus órdenes para poder apoyarte, ¿vale? Y bueno, el día de hoy vamos a explorar cómo las noticias económicas pueden mover los mercados y cómo podemos prepararnos para anticipar y reaccionar a estos eventos y con esto poder optimizar nuestras estrategias de trading. Al final de cuentas, el objetivo de este webinar, digamos que es doble. Primero, entender la relación directa entre las noticias económicas y los movimientos del mercado. Y segundo, desarrollar estrategias prácticas que nos permitan actuar con confianza cuando se presentan este tipo de acontecimientos, estos eventos, ya que las noticias económicas pues son parte crucial del mercado, son el viento que puede impulsar o desviar nuestras operaciones, todos nuestros trades, y nuestro trabajo como traders no solamente es analizar técnicamente, sino estar listos para ajustarnos pues, en consecuencia de lo que el mercado vaya haciendo, ¿vale? Antes de comenzar, les voy a platicar un poquito de BT Markets, porque gracias a BT Markets estamos acá. Gracias a BT Markets les podemos compartir este conocimiento, obviamente también gracias a Rankia, pero a final de cuentas, después de estar en lo particular un rato en la industria, he decidido colaborar con BT Markets por algunos de los puntos que vienen aquí. Más de 1,000 productos o más de 1,000 derivados, porque son CFDs, con los cuales hacer trading, más de 400,000 clientes activos a nivel global, más de 30 millones de trades, de operaciones por mes se ejecutan dentro de BT Markets. Esto genera un volumen fuertísimo, es decir, hay mucha liquidez en el broker, lo cual es un punto que siempre deberías de estar preguntándote cuando abres la cuenta en un broker, qué tanta operativa puede soportar el broker, porque de esa operativa viene la parte de con quién está conectado y ahí se ve quién es quién en este mundo del brokeraje. Hay muchos brokers que apenas logran ejecutar algo de capital y generalmente lo hacen dentro de su libro B o de su propio mes de ejecución. Esos brokers, salte de ahí, no te vayas para allá y vente con los buenos, los que tenemos conexión directa con proveedores de liquidez bastante fuertes, que estamos en más de 160 países y que constantemente estamos siendo galardonados por, ya sabrás, ¿no? Lo que todos los brokers dicen, pero que no todos cumplen. En nuestro caso sí lo cumplimos, lo que es el servicio del cliente, la ejecución de las operaciones, obviamente, repito otra vez, los proveedores de liquidez y las plataformas y la ejecución que sea sumamente rápida, ¿vale? Por eso yo estoy con BT Markets, además de que las regulaciones que tiene son bastante buenas. Tenemos la FSC, la ASIC, que es australiana, tenemos la FSSA, entre otras. De regulaciones no voy a hablar mucho, ahí están los números en pantalla. Si ven que hago de repente movimientos así, es porque tengo la pantalla que ustedes están viendo, yo la tengo acá arriba,
Entonces, pues para que haya relación, ¿no? Pero bueno, regulación es muy importante, ahí están los números, puedes entrar a la página regulatoria e investigar un poquito más. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a dar comienzo analizando la relación entre las noticias económicas y los movimientos del mercado. Y aquí he puesto tres textos, tres líneas importantes, verticales, las cuales hablan de tres de los, ¿cómo se dice? Pues de las noticias que más impactan generalmente al mercado. El primero que he puesto es el informe de empleo o las non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas de cada mes. Este es un tema muy básico. Si lo conoces, no te preocupes. Los que no lo conocen les va a servir porque este empleo es un indicador clave para entender la salud económica de Estados Unidos. El día viernes, de hecho, un personaje que todos deberían de conocer que se llama Jerome Powell, este señor es el presidente de la Fed, decía que los siguientes movimientos que fuera a hacer, no sé qué pasó ahí. A ver, denme un segundo, pues no sé por qué se activó ahí YouTube o algo así. Se conectó un segundo, no sé qué pasó ahí, pero está muy raro, se conectó un iPhone ahí a la pantalla que estoy utilizando. Ahí está. Listo, regresamos. Cosas raras, un fantasma, quién sabe. Bueno, entonces, Jerome Powell les decía que mencionaba que iban a estar muy pendientes de los datos de empleo, nóminas agrícolas, del mes de agosto. Hasta ahí lo voy a dejar. Después de ahí tenemos decisiones de tasas de interés. En estas decisiones de tasas de interés, precisamente Jerome Powell es el personaje que siempre sale a hablar y mencionar cómo están pensando ellos como banqueros federales el costo del dinero, las tasas de interés. Y es que tiene un impacto sumamente fuerte, principalmente en uno de los activos más populares que hay, que es el Standard & Poor's, este índice bursátil de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y generalmente cuando hay un aumento de tasas, pues le va mal al Standard & Poor's, pero lo que van a estar escuchando ya lo que es todo este mes para los que son nuevos aquí en los mercados, es que se viene un recorte de tipos de interés y eso generalmente es bueno. Ahorita vamos a estar viendo con gráficos cómo estos datos van impactando. Y como tercer punto, el índice de precios al consumidor o Consumer Price Index, que es el CPI, que básicamente es el dato de inflación. Básicamente, cuando el CPI o la inflación supera expectativas, los precios del oro tienden a subir y esto provocado por refugio que buscan los inversores ante la aceleración de los precios, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es tomar un ejemplo o varios ejemplos de cómo impacta las nóminas no agrícolas en los mercados financieros, en lo particular. ¿A dónde están? Esperen, aquí debe estar por aquel gráfico. Aquí está. Este es el gráfico que quería que viéramos, ¿vale? Entonces, aquí lo que me di la tarea de hacer es literalmente ponerles nóminas no agrícolas desde diciembre de 2023 hasta la última que se dictó en 2024 para que podamos ver algunos puntos interesantes. Esto es simplemente impacto en el mercado, ¿vale? Entonces, primero que nada, tenemos aquí en esta línea las nóminas no agrícolas de noviembre que se reportaron el día que fue 8 de diciembre de 2023, en donde la previsión, ahí a lo mejor es un poquito chico, pero la previsión era de 180,000 empleos creados y el resultado fue mayor de lo esperado. Ese día, que está marcado aquí con esta línea y fue esta velita, al ser un dato un poco fuerte, el gráfico que estamos viendo es el gráfico del DXY. El DXY es el índice del dólar. El índice del dólar es prácticamente como la medida de las cotizaciones del dólar con otras 6 divisas. Franco suizo, corona sueca, el libra esterlina, yen japonés, euro y se me está olvidando una. Se me olvidó una, pero ahorita se las digo. Pero bueno, al final de cuentas es el DXY. Y entonces resulta que este indicador o este gráfico nos va marcando la fuerza del dólar. Y aquí en diciembre de 2023 tuvimos un dato fuerte y después de ahí el mercado cayó por otras acciones, otros motivos, ¿vale?
Después, en diciembre, más bien el 5 de enero del 2024, el primer reporte de nóminas no agrícolas de este año, teníamos una expectativa de 170,000 empleos creados y el mercado reportó 216,000. Aquí quiero que vean algo interesante. Aquí el dato se da en esta velita. Prácticamente ese día no se mueve mucho, pero en conjunto con toda la liquidez que hay en el mercado y con otras noticias como tasas de interés y demás que se veían platicando, resulta que este dato ayuda al dólar americano y si se dan cuenta, lo que siguió de ahí hasta el siguiente reporte fue una subida. Es decir, en los pares y en el mercado vimos fuerza hacia el dólar, es decir, el euro dólar. El euro se debilitó, la libra esterlina se debilitó, dólar australiano se debilitó, neozelandés se debilitó. El oro corrigió ligeramente también para que el dólar iba a ganar, para ir ganando fuerza. Después de ahí tenemos el reporte de enero, que fue el 2 de febrero, donde vimos 187,000 empleos creados y una expectativa de 187,000 empleos creados. Y aquí viene una parte de lo que hacemos los analistas. Pues bueno, viene la previsión 187,000 y de ahí comparamos con el dato anterior. El mercado, de cierto modo, por alguna razón, pensaba que iba a haber mucho menos empleos creados durante el mes de enero y que iba a ser menor a la creación de empleos de diciembre del año pasado. Y como sorpresa, resulta que se da un número de 353,000, ¿vale? Y esto lo que provoca es una subida interesante por prácticamente la mitad, casi la mitad del mes de dólar americano, y después con otros datos que se fueron dando ahí, pues el dólar regresó prácticamente al mismo nivel donde había empezado el mes con el reporte de nóminas no agrícolas. Así sucesivamente podemos ver en febrero las nóminas no agrícolas igual esperaban un número de 198,000, se reporta 275,000 y el dólar gana fuerza, ¿vale? En marzo lo mismo, el reporte de marzo se esperaban 238,000 y el resultado fueron de 303,000, que como consecuencia el dólar se fortalece hasta los casi 107 puntos. Después de ahí, durante abril, mayo y hasta casi junio, se mantuvo el índice del dólar pues muy estable dentro de estas zonas y prácticamente a partir de ahí empezamos a ver ya pues unos resultados un poquito más cercanos a lo que el mercado esperaba, ¿no? Por ejemplo, en mayo, el reporte de empleos creados fue de 182,000, perdón, se esperaba que fuera de 182,000, un poquito mayor a lo que venía presentando abril, y el dato fue mayor a 272,000, pero el reporte de junio fue de 206,000, siendo casi muy pegadito a los 191,000 que se habían dado antes, y ahora en julio, por ejemplo, pues tuvimos un dato sumamente malo que prácticamente nos ha llevado a que el índice del dólar también esté pues bastante bajo, ¿vale? Así es como podemos ir midiendo un poquito cómo un dato va moviendo el mercado de cierta manera. Sin embargo, para los que están empezando en el trading y para los que ya estén en eso también les va a servir, no solamente cuando tenemos el reporte de nóminas no agrícolas debemos de fijarnos en, ¿cómo se llama?, en el reporte de nóminas no agrícolas, sino también en la tasa de desempleo, porque muchas veces cuando el dato de nóminas no agrícolas es muy fuerte o es muy bueno, la tasa de desempleo es la que te define a la dirección del mercado. Entonces aquí tienen un tip, anótenlo, al final de este webinar todo va a hacer mucho más sentido, ¿vale? Pero al final de cuentas, si vemos aquí los datos, nos damos cuenta que hay cierta consonancia con el dato que se da, con las previsiones del mercado. Aquí que les he puesto las previsiones del mercado te dan una pauta, y de ahí con la reacción durante las siguientes sesiones del dólar americano, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que estábamos viendo, que era este informe de empleo, pues sumamente importante. Después de ahí, vamos a ver otro ejemplo que es sumamente importante revisar, que es las decisiones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y aquí el gráfico que estoy poniendo como referencia es el gráfico del Standard & Poor's.
el cual, pues prácticamente, esto sucedió todo el tiempo, pero yo me he basado en literalmente desde 2022, cómo se venía comportando, ya que el Standard & Poor's y el Nasdaq, pero en este caso solamente tomamos el Standard & Poor's, son sumamente sensibles a los anuncios de política monetaria por parte de la Fed. Entonces, un aumento de tasas generalmente, como les decía, resulta en caídas para el Standard & Poor's, mientras que los recortes de tasas de interés pueden impulsar a los índices al alza. Y eso, bueno, al menos hablando en el corto plazo, ¿vale? Entonces, en este gráfico que tienen en pantalla, estamos viendo cómo el S&P ha reaccionado ante diferentes decisiones de la Fed en los últimos, pues prácticamente los últimos años. Y aquí viene la parte interesante. Los puntos que tomé como referencia, de aquí solamente hay dos que les recomiendo que tomen como punto importante. Es el primero, el 16 de marzo 2022, donde la Fed hace el primer aumento de tipos de interés de 0.25%, aumentan a 0.50%, ¿vale? Y esto, obviamente, porque la inflación se estaba presentando picos bastante fuertes. Ahorita vamos a ver igual cómo le fue a la inflación, pero recordar que la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles que no se veían desde hace muchísimos años, cuando tocó el 9.1% de inflación, precisamente en 2022. Esto provocado principalmente por las consecuencias del COVID, ¿no? De todo el tema de las cadenas de suministros, la reactivación del COVID y la falta de manos para poder llevar los productos a las casas, o más bien de los puertos, a las tiendas y que se pudieran consumir. Entonces, evidentemente, con esos cuellos de botella que hubo en todo lo que era ¿cómo se dice? El suministro de todos los productos, pues generó que la inflación fuera en esos niveles, ¿vale? Entonces, el primer aumento de tipos de interés se da el 16 de marzo y sube de 25 puntos a 0.5 puntos, ¿vale? Denme un segundo, aquí me están hablando, vamos a cerrarle aquí. Listo. Entonces, a 0.50%, y lo que tenemos es que el Standard & Poor's, en vez de caer, sube. Tiene una subida al momento de la noticia, pero después de ahí se empieza a sopesar que a partir de ese movimiento pudieran haber más, y empieza a haber cierta duda de cuánto podría la Fed subir las tasas de interés, a lo mejor mucho, a lo mejor poco, y a partir de aquí empieza a acabarse una era de dinero barato. Durante prácticamente 10 años, desde el 2011 hasta el 2022, los préstamos de dinero en Estados Unidos hacia los bancos eran sumamente baratos, y eso promovía a que los inversionistas tomaran dinero prestado a una tasa de interés del 0.25% y literalmente pues le estuvieran invirtiendo en las tecnológicas, que es lo que más repuntó durante esos 10 años. Todo lo que fue Silicon Valley y demás tuvo bastante inversión, bastante inyección de capital después de la recuperación por la crisis del 2008, ¿no? Entonces se da este dato, y después, unas cuantas semanas después, porque estamos viendo gráfico semanal, el índice empieza a caer. Después, el 4 de mayo, la Fed decide volver a aumentar las tasas de interés. Recordemos que la Fed hace aumentos de tipos de interés 8 veces al año. Entonces, si uno va siguiendo esos movimientos que va haciendo, puede empezar a anticiparse hacia lo que va a suceder. Y en particular, el 4 de mayo aumenta las tasas del 0.50% al 1%. Aquí, si se dan cuenta, el aumento fue mucho más grande. Ya no fueron 25 puntos base, fueron 50 puntos base, de 0.50 al 1%. Y eso lo que provoca es una caída del Standard & Poor's hacia cerca de los 3.700, y después, por acción del mercado, por precios, por zonas de oferta, liquidez y demás, pues durante una semana sube durísimo y después vuelve a caer hasta el 15 de junio, donde vemos un aumento del 1% al 1.75%. Aquí todavía estábamos en una era, o en el final de la era, como punto interesante, del dinero barato en Estados Unidos.
ya en el 1.75%. Si se dan cuenta, el mercado durante algunas semanas, prácticamente mes y medio, se queda estable, o el Standard & Poor's se queda cotizando en un mismo nivel, en unos mismos niveles, y después empieza a haber ciertas pues especulaciones sobre si tal vez con ese nivel sería suficiente para que la Fed literalmente pudiera dejar las tasas en ese nivel y revisar la inflación. Después resulta que la inflación resulta que baja un poquito, y eso obviamente hace que los inversores estimen que probablemente ahí la Fed ya pues pueda hacer algún movimiento de ya no subir las tasas. El Standard & Poor's sube. También recordamos que en esas fechas tuvimos reportes trimestrales, y después de ahí el mercado empieza a sopesar nuevos cambios. La Fed el 27 de julio aumenta las tasas de 1.75 al 2.50%, y prácticamente 2 semanas después de que hace eso, el Standard & Poor's ya no logra recuperarse a máximos anteriores y empieza a caer durísimo para llegar a su punto más bajo, que fue cercano a los 3.400. Después de aquí, las tasas, bueno, si se dan cuenta, siguen subiendo, y aquí la parte interesante es que empiezan a subir, pero dentro de esas subidas se empieza a pensar que la Fed está muy cercana a alcanzar ese techo de tasas de interés que han tenido. Entonces, un punto máximo que se había alcanzado precisamente con la crisis del 2008 era el nivel de 5.50%, 5.25%. Entonces el mercado empieza a sopesar esto y piensan que ya está cercano a que la Fed ya no pueda subir más las tasas, y cada vez que viene una subida, si se dan cuenta aquí de 2.50 a 3.25 son 75 puntos base, el Standard & Poor's sube, después de 3.25 a 4% son otra vez 75 puntos base, el mercado lo tomas otra vez como algo no tan serio, no tan fuerte, sube otra vez, corrige, y aquí viene la parte interesante. Después del 4% suben al 4.50%, nada más son 50 puntos base, y el mercado empieza a pensar que ya están cerca del techo o del límite que la Fed pudiera subir los tipos de interés. Obviamente el nivel de 75 reduce a 50 puntos base, en la siguiente decisión sube nada más 25 puntos base, aquí el mercado se queda estable, se queda lateralizando un poquito, después de 4.75 sube a 5%, igual siendo 25 puntos base, y a partir de ahí, si se dan cuenta, empieza a subir el Standard & Poor's hasta que llega el 26 de julio del 2023 a su punto máximo del 5.25% al 5.50%. Y esto después de haber tenido en la reunión del 14 de junio haber tomado la decisión de dejar los tipos de interés sin cambio, es decir, durante 2 meses se mantuvo la tasa de interés en el 5.25%, y el mercado, cuando se toma la última decisión de subir a 5.50%, empieza a subir porque saben que evidentemente va a haber un recorte de tipos de interés en algún punto, y entonces eso promueve varias estrategias de carry trade, varias estrategias de inversión en ¿cómo se llama? En renta variable, como lo son las acciones, ya con datos también de recuperación económica, ya con datos de inflación disminuyendo. Evidentemente todos estos datos se fueron dando a la par, y en consonancia empiezan a provocar este impacto en el mercado, ¿vale? Y bueno, al día de hoy vemos al Standard & Poor's acá cercano, bueno, ya en 5,000, casi 6,000 dólares. El día de hoy prácticamente, si lo vemos, aquí está Standard & Poor's, está en 5,566. De hecho, aquí está el mismo gráfico que le estaba mostrando. Está en 5,566, y pues ya prácticamente el mercado está a expectativas de lo que vaya a suceder el 18 de septiembre. Anótense esa fecha, 18 de septiembre, que es cuando lo más probable vayamos a ver el primer recorte de tipos de interés por parte de la Fed. Este señor Jerome Powell el día viernes nos mencionaba precisamente que ya es momento de hacer corte de tipos de interés. Entonces, atentos, porque eso puede llevar al Nasdaq, al Standard y al Standard & Poor's a nuevos máximos históricos, a pesar de que estamos en una época previa a las elecciones de Estados Unidos. Entonces,
es un momento clave para entender estas noticias y poder aprovechar estos movimientos, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de cómo los datos de tasas de interés impactan en un activo como es el activo del Standard & Poor's, que tiene las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, ¿vale? Y como último punto que ya había mencionado, vamos a considerar también la inflación. Aquí no he puesto tantas líneas porque si no me voy a alargar muchísimo, pero la parte interesante aquí está en que si nos damos cuenta ahí en el gráfico, literalmente podemos ver que precisamente en julio del 2022, poco después de que empiezan ese tema de las tasas de interés, pues la inflación estaba en el 9.1%, el de ese dato que les decía. Después, en octubre, había disminuido al 8.2%. Obviamente aquí me he saltado varios reportes, pero pues prácticamente la idea es esa, que podamos ver cómo se fueron dando los datos de inflación en Estados Unidos y, conforme iban subiendo los tipos de interés, por eso están las fechas ahí, ya en enero del 2023, la inflación estaba en el 6.5%, lo cual pues es un dato bastante bueno para la Fed en particular. En abril del año pasado estaba en el 5% y pues prácticamente en junio del año pasado en el 4%. Y esto me lleva pues a platicar más o menos ahorita cómo va la inflación en Estados Unidos. Del 4% ha ido bajando y al menos el punto más alto en el cual ha estado la inflación en Estados Unidos en 2024 es en el 3.5%. Y aquí viene la parte interesante. Con cada dato que se iba dando de la inflación disminuyendo, vean aquí 9.1%, primero que nada, esto es el gráfico del oro en gráfico diario. Gráfico del oro, estamos en gráfico diario y esa es la relación que tiene la inflación y cómo impacta los precios del oro. Entonces, 9.1%, evidentemente cuando hay un reporte de inflacionario muy fuerte, genera cierto ímpetu hacia la moneda, en este caso el dólar americano. Entonces, cuando la inflación estaba en el 9.1%, el dólar americano estaba bastante fuerte y esto tenía a los precios del oro cercano al nivel de los $1,680, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante a considerar. Después, la inflación disminuye, aquí viene la parte interesante del porqué este gráfico. La inflación disminuye al 8.2%, empieza a haber el tema de subida de tipos de interés, obviamente, y pues el dólar empieza a verse un poquito afectado y los precios del oro empiezan a fungir también como un refugio, ¿no? Además, obviamente, de otros datos que había por ahí, y que es todo el tema geopolítico que se empezó a ver, ¿vale? Después, si nos damos cuenta, de octubre a enero, el oro alcanzó prácticamente de los 1,620 más o menos hasta casi los $1,850. Y ahí estuvo pues bastante rato. Después, obviamente, las tasas de interés estuvieron incrementando, la inflación fue disminuyendo y como la inflación en Estados Unidos iba disminuyendo, el oro iba aumentando su fuerza, llevándolo así hasta casi los $2,000. Y de ahí, si nos damos cuenta, pues bueno, ya estamos viendo acá que prácticamente para terminar el año pasado, los precios del oro estaban en los $1,800. Ya la inflación en Estados Unidos estaba cercana al 3.4%. Eso fue en noviembre. En diciembre fue el 3.4%. En enero fue el 3.1%. Después en febrero aumentó al 3.2%. En marzo aumentó al 3.5%. Y ahí es cuando la Fed estaba sumamente, indecisa sobre si realmente estaba funcionando pues las decisiones de tipos de interés que estaban teniendo y si estaba disminuyendo a buen ritmo la inflación. Las palabras de Jerome Powell las recuerdo perfectamente y era que ellos estaban haciendo todo lo posible por llevar los niveles de inflación al terreno objetivo del 2% y que mientras ellos estuvieran viendo la inflación no lejana al 2%, iban a mantener los tipos de interés altos, ¿no? Después de ahí, tuvimos inflación ya de reporte del mes de julio, ya nos vamos hasta como por acá, hasta julio, donde la inflación está en el 2.9% y esta inflación ya disminuyendo al 2.9%,
evidentemente, pues nos da una pauta para literalmente ver debilidad hacia el dólar americano. De ahí, en conjunto, también vimos como último reporte de empleo, un reporte no tan bueno. También vimos una tasa de desempleo aumentando y esto obviamente promueve a que el dólar se debilite. Por eso, si regreso a 2 diapositivas y vemos los niveles actuales del dólar, del DXY, que es el índice del dólar, están cercanos a los 100 puntos, están en el 100.105 y los precios del oro están ahorita cercano a los 2.507 dólares por onza. Es decir, el dólar está sumamente debilitado y los precios del oro están muy, pero muy altos, cercanos a su máximo histórico, que es de 2.531.09. Entonces, esto nos habla de oportunidades a estar vigilando, no solamente de manera técnica, sino que, por ejemplo, la próxima semana, el día de mañana, vamos a tener el reporte del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, ¿vale? Voy a regresar unas diapositivas y entonces estas son las notas que tú debes de estar vigilando las fechas en que se den estos datos. Primero que nada, informe de empleo, nóminas no agrícolas. La próxima semana ya es septiembre. En septiembre, la primera semana, el primer viernes de septiembre, vamos a tener el reporte de NFP o Non-Farm Payrolls, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo. El día miércoles de la próxima semana tendremos el reporte ADP, que es como un precursor de las nóminas no agrícolas. El día jueves, solicitud de subsidio por desempleo. Es decir, que mañana, primero que nada, tenemos datos de Producto Interno Bruto, solicitud de subsidio por desempleo. Hay que anotar eso porque el Producto Interno Bruto nos va a indicar la salud económica de Estados Unidos. Y, evidentemente, con un índice del dólar sumamente debilitado, y lo vamos a poner aquí, ahorita en los 100.95 puntos, pues estamos en un punto interesante porque, en lo particular, voy a trazarles aquí algo para que vean por qué me interesa en ese nivel. Prácticamente acá, en toda esta zona, ahí está, es la zona de los 100 puntos, ¿vale? Esta zona de los 100 puntos en particular ha sido testeada varias veces, solamente en 2022, cuando estaban empezando a aumentar los tipos de interés, el dólar americano fue cuando agarró y repuntó durísimo, repuntó hasta niveles que no se veían en más de 30 años, 114 puntos, y a partir de ahí empezó a disminuir de una manera brutal, para quedarse en un rango muy, muy marcado, entre casi los 107 puntos y los 100 puntos donde está cotizando actualmente. Entonces, ayer lo decía en un TikTok del canal de VT Markets, te recomiendo que vayas a seguirnos en TikTok, te vas a enterar de cosas interesantes del día a día de los mercados, pero les decía que prácticamente el DXY estaba en una zona bastante interesante, que era un soporte, y ya lo podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 veces ha sido este nivel marcado con mucha relevancia. Entonces, esto daba pauta para poder ver y poder tomar algunas posiciones del dólar, ¿no? Con el dólar a favor. Así como vimos el día de hoy al índice fortalecerse de los 100.53 a los 101.07, pues esto obviamente provocó algunas caídas en euro dólar y libra dólar. Ahora que resulta, el día de mañana, con el reporte de Producto Interno Bruto, si el dato es bueno, probablemente el dólar americano pueda repuntar y hacer una confluencia precisamente con este nivel de los 100 puntos y a lo mejor subir, tener alguna corrección hasta tales los 101.500 o tales hasta los 102 puntos. Eso el mercado lo definirá. Pero a final de cuentas estamos en una zona interesante, en una zona de soporte, ¿vale? Si eso sucede, el oro en particular, que está ahorita en 2.513, pero que tiene aquí su máximo histórico en los 2.530, pudiera llevarnos a un comportamiento que
que continúe haciendo lo que hizo el día de hoy, que fue prácticamente caer. Cayó durísimo, bueno, no tanto como otras ocasiones, pero cayó más de 400 pips, de los 2.528 hasta los 2.493 puntos. Ahorita en lo que va de la sesión asiática, que ya empezó, va recuperando un poquito de terreno los precios del oro, pero mañana con el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que en lo particular se esperan los siguientes datos. Se espera un 2.8% de crecimiento. Y aquí viene una parte interesante. El dato anterior fue del 1.4% en el segundo trimestre, ¿vale? Entonces, si es menor a 2.8%, probablemente el dólar, bueno, si es mayor a 1.4%, ordeno ideas para no confundirlos. Si es arriba del 1.4%, pues vamos a ver algo de fuerza en el dólar, pero solamente si llega al 2.8 o sobrepasa ese crecimiento, veremos un repunte fuerte del dólar americano. En lo particular, creo que no va a haber un dato más allá del 2.8 y que probablemente pueda ser menor a ese 2.8%. Ya lo veremos mañana. Y este dato en horario mexicano va a ser a las 6:30 de la mañana, en horario colombiano 7:30 de la mañana, en horario de Chile 8:30 de la mañana. Entonces, estén muy atentos. Si alguno de ustedes tiene operaciones abiertas en oro, en eurodólar, libradólar, cualquier par que tenga el dólar americano o algún par mayor, pues esté muy atento al dato para poder gestionar bien su riesgo, ¿vale? Eso se los pongo ahí como tip. Entonces, ahorita tenemos al oro repuntando un poquito a expectativas de lo que el día de mañana se vaya a dar. Después, las decisiones de tipos de interés se van a dar hasta la tercera semana de septiembre, y el reporte de índice de precios al consumidor, que es la inflación, se va a dar la segunda semana de septiembre. Entonces, tenemos que esta semana, mañana jueves, el último dato fuerte del mes, Producto Interno Bruto. Se acaba el mes, nos vamos. Siguiente semana, datos de nóminas no agrícolas. Muy atentos a cómo se dé, si supera las expectativas, pero también muy atentos a cómo se da la tasa de desempleo. Siguiente semana, la segunda semana de septiembre, datos de inflación. Está en el 2.9%. Ese 2.9% si disminuye, evidentemente va a generar debilidad hacia el dólar americano, y eso son oportunidades para lo que es la renta variable y evidentemente el oro. Y como último, pues el Producto Interno Bruto, que se va a dar hasta las tasas de interés que se van a dar el 18 de septiembre. Ya saben cuáles son los datos que tienen que estar prestando atención en las siguientes semanas. Anótenlo, pónganse una alerta, que no se les olvide, porque el análisis técnico es una herramienta increíble, es muy, muy buena, pero estos datos que tienen en pantalla son los que te pueden hacer literalmente que tu operativa vaya bien, ¿vale? O vaya mal, o sea, que te aceleren todos los movimientos técnicos. Gracias a esos datos se puede dar, ¿ok? Bien, ahora, todo lo que estamos platicando en este webinario, al final de cuentas, es esto de aquí, análisis fundamental, que el entenderlo es parte de lo que hace todo trader y lo que hace una estratega en mercados. Entonces, si tú te quieres anticipar, necesitas estar estudiando estos factores económicos y financieros, tanto cualitativos y cuantitativos, para que literalmente puedas tener datos fríos. A final de cuentas son datos fríos. Y aquí la recomendación es que para que puedas acceder a todos esos datos, uses un calendario económico. Aquí yo no estoy peleado con ninguno. Hay uno que usaba mucho antes, que era el de Forex Peace Army. Está el de investing.com, está Forex Factory. No importa el calendario económico que utilices, siempre y cuando lo entiendas bien. Entonces, pues en los calendarios económicos te van a decir los datos previos y también te va a decir las expectativas del mercado, y cuando se dé el dato vas a poder ver qué resultado se dio. Y con esto, al compararlo con fechas y comparar los datos históricos anteriores, podrás tener una visión mucho más clara de lo que se pueda avecinar. Y conforme vimos en los gráficos que teníamos hace unos minutos, vamos viendo cómo se van moviendo los gráficos y cómo se van moviendo los precios.
cómo se mueve el mercado, ¿vale? Otro punto importante, otra estrategia que podemos aprovechar para anticiparnos y poder aprovecharnos de todos estos datos e impactos de noticias es el sentimiento del mercado. Esta herramienta es crucial para analizar cómo está el mercado básicamente, y uno de los puntos para analizar este sentimiento de mercado es el índice de volatilidad del VIX. Como tal se le conoce como el indicador del miedo, y básicamente pues nos va diciendo cómo se está comportando el mercado, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, desde 2020 hasta el 2021, prácticamente el VIX se mantenía pues ya en niveles muy bajos, niveles cercanos al 10, y el Standard & Poor's iba repuntando durísimo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el VIX lo que te va a medir es la volatilidad del mercado. Generalmente cuando hay mucha volatilidad es porque hay algún sentimiento inmerso ahí en el mercado. Entonces, por ejemplo, si las tasas de interés disminuyen, el VIX va a mostrar no tanto miedo, sino más bien como optimismo, ¿vale? Entonces, el irlo siguiendo es algo importante. Si quieres verlo, lo puedes encontrar en TradingView, ¿vale? Y como una última estrategia para poderte anticipar a los eventos fundamentales, por decirlo así, es poder hacer algunas estrategias de cobertura, de hedging y de protección de operaciones. Por ejemplo, algunos traders utilizan las opciones o los contratos futuros. Otros utilizan coberturas operando con correlaciones negativas. Es decir, el dólar, si el dólar va para arriba, pues otro activo debe, por ejemplo, el oro, pues debe ir hacia abajo. Entonces muchos, de acuerdo a los datos y a las estimaciones del mercado, van metiendo operaciones contrarias en diferentes activos. Algunos otros muy aventurados hacen las mismas coberturas dentro del mismo activo para dejar a lo mejor de repente el margen pues estático, en cero, no en cero, en estático, y pues aprovechar con determinadas estrategias de volumen, si el movimiento es más fuerte hacia un lado, pues poder hacer estas coberturas y cerrar algunas posiciones, o ir protegiendo inclusive posiciones favorables e ir cerrando paulatinamente otras que no son tan favorables. Digo, hay muchas maneras de poder irte protegiendo y anticiparte a estos datos, ¿no? Ahora, además de tener el conocimiento, prácticamente anticiparnos a lo que haga el mercado es solamente la mitad de la chamba. Lo que necesitamos es tener una estrategia sumamente clara para reaccionar a las noticias una vez que son publicadas. Hay algunos traders que prefieren no operar en noticias, lo cual es algo sumamente respetable. Hay otros traders que literalmente ya saben cómo anticiparse al mercado, ya tienen los datos y literalmente solamente se van hacia donde está el sentimiento y ven cuál es la reacción, ¿no? Pero bueno, al final aquí te puedo compartir alguna estrategia que, por ejemplo, en el caso de las nóminas no agrícolas, si tú ves un dato en las nóminas no agrícolas muy fuerte y ves la tasa de desempleo que va al dato como a la contraria, es decir, nóminas no agrícolas, 300,000 empleos creados, superando expectativas, pero tasa de desempleo negativa. Pues bueno, o más bien creciendo, ¿no? Que sería negativa. Pues bueno, entonces ahí a lo mejor puedes aprovechar, si en el oro a lo mejor iba una tendencia alcista, con ese dato a lo mejor meter alguna venta y después, en el momento, en el impacto de la noticia, metes la venta y después la cortas rápido y te vas a seguir la tendencia dependiendo de lo que esté haciendo el dólar americano, ¿no? Generalmente, en los anuncios de la Fed, cuando hay una venta inicial, los traders que identifican ese movimiento a veces lo toman como una reacción exagerada y, por ejemplo, si hay una caída sumamente fuerte y alcanza un nivel técnico importante, ahí tú puedes aprovechar y meter una compra, ¿no? Es un ejemplo, digo, estamos ahorita en un webinario. Lo ideal sería que si quieres ver este tipo de interacciones con el mercado, cuando se dan, pues te recomendaría que entraras a nuestro canal de YouTube para ver los análisis en vivo que hago del mercado, y muchas veces marco entradas directamente ahí. Ahorita, antes de terminar, les pongo el canal aquí en pantalla, ¿vale?
La otra opción es literalmente seguir una estrategia de seguimiento de tendencias. La tendencia es tu amiga y siempre gestionando tu riesgo. Entonces, siempre cuando se vaya a dar una noticia, te puedes anticipar si ya sabes, si ya estudiaste cuál puede ser la dirección más probable. Recordemos que aquí hablamos de probabilidad. No tenemos nada escrito. El mercado es soberano. Aunque nosotros queramos que haga algo, no necesariamente lo va a hacer, ¿vale? Entonces, ya que tengamos una tendencia, colocarnos a favor de esa tendencia y literalmente ya solamente ir pues administrando nuestros trades. Si las noticias confirman nuestras expectativas, podemos ver una continuación del movimiento inicial, ¿vale? Y pues a final de cuentas, la gestión, bueno, a final de cuentas, sin importar qué estrategia uses o cómo tú operes o decidas operar, siempre, siempre la gestión del riesgo va a ser fundamental. No porque se dé una noticia quiera decir que tengas que sobrelotear, por ejemplo. Les platico rápidamente, había un video por ahí, cuando yo empecé en esto del trading, lo veía mucho y era un chavo con su celular operando las nóminas no agrícolas y le metía en el dólar contra el yen japonés, le metía, híjole, creo que eran como 30 lotes, en una cuenta algo chica, evidentemente tenía un apalancamiento sumamente absurdo, y el vato, al final de cuentas, en un día se aventaba como $50,000 de ganancia con una cuenta de, creo que eran como de 10,000 o $15,000. Una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo, pero pues esas son precisamente las cosas que solamente te salen bien una o dos veces. Pero generalmente si tú te pones a operar de una manera muy agresiva, lo más probable es que puedas quemar tu cuenta, ¿vale? Entonces, recuerden siempre administrar bien su riesgo, revisar sus estrategias, entender o buscar o procurar entender bien la noticia. Si todavía no la entiendes bien, no lo operes, espérate a ver cómo es la reacción del mercado, qué sale en Bloomberg, por ejemplo, y de ahí ya poder tomar alguna decisión, ¿vale? Bueno, básicamente aquí es repasar un poquito lo que habíamos visto con el Standard & Poor's, con el índice del dólar, que bueno, el Standard & Poor's reacciona siempre de una manera bastante interesante con los anuncios de política monetaria, con algunos movimientos a la baja, tras un aumento inesperado de tipos de interés y de recuperación cuando las expectativas se confirman. Eso anótalo ahí, eso te puede servir para interiorizarlo un poquito y cuando se den los datos de la Fed puedas tener ya como un punto a donde empezar a hacer tu análisis del dato, ¿vale? Generalmente, con todas las decisiones de la Fed desde 2023 hasta la fecha, el DXY se ha ido fortaleciendo cuando las tasas suben. Ya lo vimos en el gráfico. Y esto es porque los inversores buscan refugio en activos denominados en dólares. Y en eso se basa el sentimiento del mercado, ¿vale? Es otro resumen pequeño de cómo puedes ir interpretando esos datos. Si las tasas suben, los inversores van a buscar al DXY, las tasas en Estados Unidos. Y si disminuyen, van a poder buscar otros activos como los rendimientos ahí he puesto US10Y y he puesto US10Y porque en TradingView US10Y es como encuentras los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. US Government Bonds, 10-year yield, así es como lo encuentras. Y también, como tip, el revisar este activo, el US10Y, es un buen indicador para poder determinar qué va a pasar con los precios del oro. Cuando los rendimientos del bono del tesoro van cayendo, el oro generalmente sube y cuando va subiendo, el oro generalmente baja, ¿vale? Entonces, con todos los movimientos de la Fed, hubo cierta preocupación. De hecho, ante el aumento del endeudamiento, con todo ese aumento de tipos de interés hasta el 5.50%, y esto obviamente hizo que se provocara un efecto que se escuchó platicar mucho en el 2022, que era que la curva de tipos se había volteado, es decir, que los rendimientos de los bonos de corto plazo estaban pagando más que los rendimientos de largo plazo, como el de 10 años. Ahorita ya esa curva está regresando al cauce que se considera normal dentro de las teorías económicas y pues es un punto a estar también vigilando para todos ustedes, ¿vale? Esto es básicamente el comportamiento de lo que veíamos del aumento de tasas de interés con el Standard & Poor's. Básicamente,
aumentaban las tasas, el DXY, que es la línea roja, subía, y mientras las tasas estaban aumentando, el Standard & Poor's sufría, no subía, sufría, ¿vale? Entonces, ya a partir de que llegamos al techo de 5.5%, empieza a crearse nuevos máximos históricos en el Standard & Poor's. Eso es acción de precio de finales del año pasado a la fecha que pues el mercado empezó a descontar sumamente anticipadamente este ya recorte de tipos de interés que vamos a ver, lo más seguro, en septiembre, ¿vale? Y entonces, para terminar, porque ya veo que estamos llegando a casi al final del tiempo, pues bueno, las noticias económicas son eventos cruciales que pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros. Ya lo vimos con 4 activos en particular de ejemplo. Si tú estás informado y preparado, pues literalmente eso va a ser clave para que tengas éxito en este negocio del trading. Y como tal, yo te recomiendo que utilices herramientas de análisis de noticias para que estés al tanto con los desarrollos de los mercados y siempre tengas dentro de tu plan de trading una flexibilidad para poderte readaptar a las condiciones del mercado, porque una noticia te cambia el sentimiento y el sentimiento te mueve toda la tendencia y a lo mejor todo un planteamiento, planeación y estrategia que tenías en algún activo se te puede ir para abajo y a veces el recuperarte de cierta necedad, es la palabra que a veces sucede, de cierta necedad de uno querer tener la razón, pues te afecta y te hace perder dinero. Recordemos, aquí estamos, todos empezamos en el trading, no para regalar dinero ni para ser el gurú ultramaster de, no sé, de los mercados, sino el objetivo esencial es ganar dinero, obtener libertad financiera, tener más ingresos, al final de cuentas, ¿no? Entonces, como recomendación, que veas Bloomberg y listo, ¿no? O sea, Bloomberg es como mi portal favorito para entender las noticias. Y bueno, esto ya, listo. Creo que por eso sería todo por mi parte el día de hoy. Si abres tu cuenta, BT Markets, te damos el 50% de lo que deposites en tu primer depósito. Y antes de terminar y pasarle la palabra a mi estimadísimo Humberto, les dejo este QR aquí para que lo puedan escanear y nos platiquen a través de esa encuesta qué les pareció. Si les gustó, si no les gustó, de qué tema quieren que hablen. Y antes de que terminemos, pues ya les estaré poniendo aquí en pantalla también nuestro canal de YouTube para que vayas y veas los lunes, miércoles y viernes las actualizaciones en vivo que hago para todos ustedes. Mi estimado Humberto. Eduardo, como siempre, gran webinar, muy interesante estos temas, justamente cuando está en boga noticias económicas, el tema de la Reserva Federal, en México, pues temas políticos que están afectando al mercado. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas aquí ya, parece. Buenas noches, Eduardo. Saludos. Un cordial saludo, Héctor. A Colombia. Saludos, justamente. Un fuerte abrazo, Héctor. Estimado. Excelente. El broker BT Markets, el servicio, su atención, usuario, liquidez. Muchas gracias por los comentarios, Héctor. Por acá tenemos una pregunta de Abby Firth. ¿Qué fuentes nos recomiendas para estudiar estos factores económicos? Bien, principalmente lo más adecuado o a la mano es el calendario económico de investing.com. Lo bonito, por decirlo así, lo bonito ahí de investing.com, lo voy a poner aquí, espero que no haya, bueno, ahí está. Aquí está investing.com, te vas a calendario económico y, por ejemplo, si tú todavía no sabes qué hace cómo impacta generalmente un indicador económico como el de mañana, haces clic y generalmente te dice de qué se trata. Déjenme hacerle un poquito de zoom para que lo puedan leer todos. Ahí está. El PIB es la medida más amplia de actividad económica y es un indicador clave para la salud de la economía. El PIB anualizado, trimestral, cambio te da una explicación en resumen de qué es lo que hace cada uno. Y es la manera más sencilla. De ahí, la otra fuente que yo utilizo mucho es Bloomberg. La verdad, Bloomberg a mí me da mucha información. Generalmente cuando estoy operando o antes de dar mis análisis, yo me aviento a leer todos los newsletters de Bloomberg y de otros medios, pero Bloomberg es como el que tiene mucha información al momento y al día. Muchas gracias, Eduardo. AM3 pregunta, Nvidia al parecer no sorprendió al mercado, 6% abajo en el aftermarket. ¿Crees que influye en el movimiento del mercado, especialmente las tecnológicas?
Sí, bueno, Nvidia llegó básicamente al resultado que se esperaba, fue ligeramente arribita de lo que se esperaba de ganancias, pero lo que sucede ahí es que el sentimiento de los inversores no fue influenciado sobre si ganara mucho o no. Ahí lo que importó es que hay un chip que están desarrollando que tiene ahí unos temas, me parece. Ahorita no me acuerdo exactamente bien, pero eso literalmente cuando se dio el anuncio, el Nasdaq y el Standard & Poor's se cayeron bastante, cayeron durísimo. El Standard & Poor's en particular tocó un nivel técnico ahí interesante que hizo que volviera a subir y literalmente, pues Nvidia sí era el catalizador del día de hoy, fue el protagonista, porque al final de cuentas sí tiene que ver con sentimiento del mercado, ya que muchos inversores este año le metieron durísimo al tema de la inteligencia artificial y Nvidia es la empresa que alcanzó una capitalización bursátil de 3 trillones de dólares, que literalmente te estaba moviendo todo este sentimiento de esos inversores hacia ese lado. Entonces, pues sí cayó Nvidia, pero probablemente vayamos a verlo dentro de poco en su máximo histórico de 140 dólares, espero yo, ¿no? Es especulación mía. Muy bien. Gracias. Avi Fierce pregunta, ¿existe algún libro para estudiar los factores económicos? Sí, Avi, en lo particular hay dos que a mí me gustan mucho. Son muy técnicos, pero son muy buenos. Están en inglés y son de Bloomberg también. Uno se llama The Handbook of Economic Trading Indicators. Bueno, los dos son prácticamente eso. Les voy a poner aquí, creo que les puedo poner aquí el autor que se apellida Yamarone. Ese es el apellido, se los he puesto ahí en el chat. Y son de Bloomberg. Ahorita, como estoy en Medellín, no los tengo a la mano, no estoy en mi casa, pero si gustan, no sé, bueno, si entran mañana no, el viernes, no, más bien la próxima semana los lives de NVT Markets, me los llevo para enseñárselos y que puedan ver cuáles son, ¿vale? Son dos libros buenísimos. Gracias, Damián, bien la información, gracias. Lina Cárdenas, gracias. Después de que sale la noticia, ¿es momento sano de operar? Eso depende mucho, Lina, del impacto que se haya dado en la noticia, de qué tan fuerte o qué tan malo o qué tan cercano a lo previsto sea el dato. Generalmente, si el dato es sumamente fuerte y todo apunta y ves que el mercado trae un momentum, o sea, un movimiento bastante fuerte, te puedes llegar a querer arriesgar. Yo lo he hecho, yo lo hago muchas veces, pero eso es obviamente decisión de cada uno, e ir hacia donde va la noticia. Digamos que meto partes de scalping ahí y voy protegiendo la posición en cuanto avanza determinados pips. Dependerá mucho de la noticia y de cómo el mercado reaccione, ¿vale? Gracias. Fran Esteves pregunta, ¿qué correlaciones nos recomiendas para coberturas? Para coberturas, bueno, en lo particular, me iría mucho a lo que es USD CAD, petróleo, ¿no? Por ejemplo, dólar contra yen japonés y el oro. O sea, serían como dos de las más populares, ¿no? Digo, es que hay muchas, pero de las más populares y que más información puedes obtener son esas, ¿vale? Ok, tenemos otro último. Ángel. Trading Economics. Uy, Trading Economics es buenísima. Sí, ya leí, sí. Saludos a Ángel, que fue alumno mío en la universidad y bueno, justamente le encantan estos temas. Trading Economics también. El tema muy buena, muy resumida. Sí. Por hacer. Sí. Lo que tiene, bueno, por el cual yo no la he mencionado es porque está en inglés. Entonces, no todos hablan inglés. Pero tiene la opción de traducción al español también. Ah, sí, súper bien. Y que yo siempre me la viento en inglés, entonces ahí sí soy yo. Pues ya saben, Trading Economics también es buenísimo. Muy práctica. Pues me parece ya, no hay más preguntas, sino compártenos tus medios de contacto, canal de YouTube, donde te pueden contactar, Lalo. Bien, pues acá en pantalla, este es el canal VT Markets Español. Igual búsquenos en TikTok como VT Markets es.es para que estén atentos ahí. Y el día viernes tendré análisis de mercado en vivo. Me podrán preguntar, podremos revisar a profundidad cualquier activo que quieran ver. Y nuevamente les voy a poner acá el QR, por si no lo han escaneado. Y aquí tienen mi correo, eduardo.romero@vtmarkets.com. Y al inicio les había puesto mi WhatsApp. Lo voy a poner rápidamente. Vamos a hacer un rewind. Ahí está.
Ahí está mi WhatsApp, junto con mi correo. Y listo, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes. Y dime tú, Humberto, ¿qué hacemos? Pues muchas gracias, como siempre. Si por ahí después les surge otra inquietud, duda sobre estos temas, sobre el broker, apertura de cuenta, pues no duden en contactar a Eduardo. A sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. A nombre de VT Market, Rankia, les agradecemos su presencia y nos vemos en un siguiente webinar. Que tengan excelente noche desde donde nos acompañan en América Latina. Un fuerte abrazo para todos.